Estas difieren de todas las demás porque son absolutamente fieles a la realidad. Es imposible que una mente finita interprete exactamente en todas las cosas lo que hace la otra. Solamente aquel que lee el corazón, que percibe la fuente secreta de los motivos y las acciones, puede describir con absoluta fidelidad el carácter o presentar un resumen fiel de una vida humana. Entonces aquí el espíritu de profecía nos está diciendo que nuestra mente es finita, ¿verdad? Humanamente nuestra mente es finita. Solamente Dios el que nos puede capacitar. Él conoce los motivos, Él conoce las necesidades de cada uno de nosotros y Él nos capacita. Pero de nosotros también se espera fidelidad. Hay que invertir tiempo, ¿verdad? Las escrituras, para leerlas, para escudriñarlas, hay que invertir nuestro tiempo. Hay que invertir tiempo de nuestra vida, ¿verdad? Ya sabemos que nosotros quizás somos unas personas muy ocupadas, los tiempos de ahora son muy rápidos, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas nos exigen nuestra atención, pero nada más importante debería de haber en el inicio de nuestra vida, en nuestro día, lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y ahí es donde el Señor se manifiesta en nuestra mente. Ya hemos visto qué importante es el estudio de la Biblia para la mente. Hasta vimos algunos ejemplos de estudios científicos al respecto. Entonces, eh, permítanme admitir a algunas personas. Solamente el Señor Jesús puede trabajar en nuestra mente finita para poder entender muchas cosas. Únicamente en la palabra de Dios encontramos fidelidad. Dios es fiel con nosotros y nosotros también necesitamos demostrar nuestra fidelidad. Jacob, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Jacob la semana pasada? Él recurrió al fraude para obtener el derecho de la primogenitura que ya le correspondía según la promesa de Dios, y la cosecha que recogió fue el odio de su hermano por años su hermano lo odió. Y qué triste que sucediera eso entre hermanos y luego siendo gemelos. Es muy triste. Muy bien, otro punto importante es que un solo pecado. En el jardín del Edén todo era perfecto, ¿no es cierto? Todo era perfecto. Adán y Eva caminaban con Dios, aprendían de él, aprendían de la palabra de Dios por la misma boca de Dios. Estaba el aula de clases, que era el jardín, la naturaleza, y también los ángeles eran parte, se incorporaban para estar con ellos en la huerta. El espíritu de profecía dice que era lindo, ¿verdad? Que el Señor caminara con ellos todos los días y ellos escucharan su voz todos los días, literalmente. Ahora nosotros escuchamos su voz por medio de la palabra de Dios, por eso es que es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Y pues ellos pudieron haber hecho todo bien, hicieron todo bien, llevaban una vida perfecta, pero solamente una mala decisión y un solo pecado les causó, ¿verdad? La expulsión del jardín del Edén o del huerto del Edén, y ahora pues tenemos una humanidad caída. Por eso Dios ha dado tantos ejemplos que muestran los resultados que puede tener un solo acto malo, uno solo. A veces decimos, y bueno, ¿por qué no pesan mejor las cosas? ¿O por qué Dios nos dijo, miren, todo esto bueno hizo Adán y Eva? ¿O todo esto hizo bien Abraham o Moisés? ¿Por qué solamente una decisión, y con una sola decisión pues echó a perder todo, ¿no? En el caso de Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida, ¿no? Por una mala decisión también que él tomó. Eh, ¿Por qué? Porque solamente un solo acto malo, ¿verdad? Puede causar puede cambiar la vida de la noche a la mañana, en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos, lo que pasó. Solamente un acto malo. Por eso es importante que nuestra mente esté clara, que esté llena
del deseo de aprender de las cosas de Dios, que invitemos a Jesús a habitar en nuestra mente para que nuestros pensamientos y nuestras decisiones no nos conduzcan a estas situaciones que cometemos todos los días, malas decisiones. No somos sabios en nuestras decisiones. Así que por medio del estudio de la Biblia y que nosotros le enseñemos a nuestros hijos el estudio de la Biblia, a amar la palabra de Dios, desarrollar el deseo de que ellos lo estudien, va a ser una diferencia bien enorme en sus decisiones. Porque sus decisiones van a estar más centradas y más claras y no se van a dejar llevar por arrebatos. Así que sigo leyendo, dice, desde la triste historia de aquel pecado que trajo la muerte al mundo y toda nuestra desgracia con la pérdida del Edén. Una sola mala decisión, ¿ok? De parte de ellos. Hasta la de aquel que por 30 piezas de plata vendió al Señor de gloria. La biografía bíblica abunda en ejemplos dados como advertencias puestas en las sendas que se apartan del camino de la vida. Entonces, en este caso, ¿quién vendió por 30 piezas de plata al Señor? Judas. Fue una mala decisión. Pudo haber hecho muchas buenas decisiones, pero solamente una le arruinó la vida a él personalmente. Así que vemos también con su advertencia los resultados que han seguido el hecho de ceder una sola vez a la debilidad humana y al error, fruto de la pérdida de la fe. ¿Alguien tiene algo que agregar acerca de este asunto, de sus lecturas? Dejé los capítulos 19 y 20, pero esto todavía es parte del 18. Eso ya lo habíamos leído. Hermana Raquel, adelante, buenas noches. Sí, buenas noches, hermanita. Buenas noches a todas las hermanas. Sí, solamente comentar, ya me impresioné mucho, pues, en cómo es que lo que hablaban, ¿verdad? De cómo es que solamente Dios conoce las mentes del ser humano. Y de hecho, platicaba con mi hermana en una ocasión, que hay acciones que hacemos que quizá nosotros o cualquier persona la puede ver de una manera, pero qué hermoso es porque notar en esto la misericordia de Dios, porque quizá alguien hizo algo que todos los demás lo vieron injusto, que lo vieron malo, pero es que no todos pueden considerar lo que está pasando por la mente de la persona. Y entonces sí podemos notar la individualidad de la persona, algo que yo refleje. Ciertamente la escritura dice, ¿verdad? Que según el tesoro que yo tenga, ¿verdad? En mente, de eso la boca. Hay aspectos en la vida que uno expresa y quizá no lo expresa de la mejor manera. Y cosas que le comento que a veces las personas no entendemos. Y ahí me quedé así como que en shock un poco porque resulta que de pronto somos muy rápidos para hacer criterios. Y cuando no sabemos en realidad qué es lo que pasó. Pero aquí que es lo hermoso, que Dios sí conoce el pensamiento de la persona, Dios sí conoce las intenciones del corazón, que quizá quiso hacer algo bueno, pero no se tornó como tal. Entonces, ahí le digo lo personal es eso, que la misericordia de Dios es grande. ¿Y por qué lo comento? Porque en el día del juicio, esas cosas van a pesar para bien o para mal. Entonces, lo que usted decía, ¿verdad? Que las acciones que nosotros hagamos, tienen peso y podemos arrepentirnos después de algo que hayamos dicho o hecho mal. Pero sin embargo, hay cosas que no tienen el propósito de nada malo. El propósito es bueno. El motivo quizá no se mostró como tal, pero en lo personal me quedo con decir, no, yo no voy a hacer juicio sobre nada, porque a veces somos rápidos para hacer juicio sobre la persona y no podemos hacer porque no conocemos la situación de las personas. Entonces, sí es hermoso saber que una mente infinita conoce lo que nuestra mente infinita tiene. Y hermoso saber también que yo no puedo adentrarme a la mente de otra persona, ni otra persona puede adentrarse a la mente mía, sino solamente Dios conoce los pensamientos más íntimos de mi ser. Y es preciso también porque el Señor me dice entonces, mira, tienes un derecho. Y eso es un derecho que Él me brinda, donde solamente Él y yo nos podemos entender.
Él me puede comprender a mí y eso es bien precioso, es de veras algo bien hermoso, es un regalo de Dios. Gracias, hermano. Amén, gracias. Sí, es lindo saber que aunque nuestra mente no esté como debe de estar, el Señor que la creó tiene la capacidad de transformarnos, de vivir y de conocer nuestros sentimientos y nuestros desafíos y y todo lo que nosotros pensamos. Y también pues tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Ahí es donde vienen las tomas de decisiones. Nosotros somos los que tomamos la decisión al final. Muchas gracias por compartir. Bueno, seguimos adelante. Considerar los resultados. Bueno, seguimos aprendiendo de las biografías, ¿verdad? ¿Qué pueden aprender nuestros hijos de las biografías? Ya vimos nosotros que podemos aprender de Jacob, ¿verdad? Lo que lleva el ser tramposo en una familia. Hablamos un poquito acerca de Judas, que es lo que le llevó su decisión, a donde nos llevó la decisión de Adán y Eva. Y hay muchísimo más, ¿no? Y en este capítulo 18 dice, estudiar la vida de José, la de Moisés, de Daniel y de David, comparar la historia de los primeros años de David con la de Salomón y considerar los resultados. Salomón como hijo de David, ¿verdad? David, cómo estaba en su juventud, cómo era su corazón, qué pasó en el transcurso de su reinado, cómo afectó también las decisiones que él tomó al reinado y al pueblo. Después Salomón, teniendo toda la sabiduría y toda la inteligencia, él se llega en el capítulo número de Ezequiel, no, perdón, de Eclesiastés, si quieren abrir su Biblia en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Eclesiastés, por ejemplo, Salomón está diciendo prácticamente que la vida es vanidad de vanidades. Nosotros estamos estudiando ese capítulo y vanidad y vanidades en griego significa aire, suspiro, soplo. O sea que la vida, o sea, es un soplo, viene y se va, es una circunstancia que puede nacer y morir en un segundo. La vida le puede cambiar a alguien. Y Salomón en ese capítulo está diciendo que incluyendo la sabiduría puede causar sufrimiento a la persona, dolor a la persona. Am, y es difícil, él prácticamente está diciendo, aprecien la vida, tomen provecho de la vida que Dios les dio, incluyendo la sabiduría y la inteligencia que Dios les ha dado. Porque él, aún siendo inteligente y teniendo sabiduría, no estaba haciendo con la sabiduría y con la inteligencia lo que Dios le había pedido que hiciera. Por eso es que él estaba sufriendo por tener tanta sabiduría y por tener tanto conocimiento en el capítulo 1, porque él sabía que no estaba haciendo las cosas como deberían de ser. Igual nosotros podemos llenarnos de teoría, de sabiduría, de inteligencia, pero si Dios no está allí y Él no forma el centro de nuestros pensamientos conforme a esa sabiduría e inteligencia que el Señor nos dé, y nada más la acumulamos, no la vivimos, no la practicamos y no la compartimos, es como un globo que explota, va a llegar a explotar. Y eso le causaba dolor a Salomón, el no poder haber hecho lo que tenía que haber hecho a su tiempo, ¿verdad? A su tiempo lo hizo, pero después ya no. Estudien el capítulo 1, es bien, bien interesante. Bueno, sigo en los primeros años de la vida de Salomón, como les decía, faltó la disciplina de los primeros años de la vida de David. En cuanto a condiciones, carácter y vida, parecía más favorecido que todos los demás. Noble desde su juventud, okay, David no necesariamente nació en cuna de oro, pero Salomón dijéramos que sí, ¿verdad? Pero noble en su juventud y en su adultez, amado por su Dios, Salomón se inició en un reinado que prometía gran prosperidad y honor. Y sí, tuvo mucha prosperidad, lo sabemos, lo admiraban mucho, admiraban el reino, pero también sabemos que el resultado, ¿verdad? Que a pesar de que tuviera mucha sabiduría y mucha inteligencia, en un momento no lo dedicó a Dios, se lo guardó a sí mismo o no la empleó como la debió de haber empleado.
Es como cuando alguien nos da dinero y acumulamos el dinero y lo acumulamos y lo acumulamos, pero nunca lo usamos. ¿De qué sirve, verdad? No lo compartimos ni para nosotros mismos. Y hay personas que acumulan y acumulan riquezas y no le dan a nadie ni para ellos mismos. Así que hay veces que mueren y nunca tomaron provecho de ese dinero que tenían. No sé si alguien quiera agregar algo en esta parte. Levante su manita o espero que prendan sus micrófonos. Muy bien, pasamos al siguiente capítulo entonces, 17, la poesía y el canto. Dentro de la Biblia nosotros también podemos enseñar y aprender del canto y la poesía. Proverbios y salmos, por ejemplo, son prácticamente oraciones, eh, pero son cantos, son oraciones cantadas en realidad. Así que estas oraciones o estos salmos que nosotros leemos ahora en día, alguna vez fueron cantados por sus autores, especialmente David. David, el Salmos tiene diferentes autores. Si ustedes lo buscan en su Biblia, y les va diciendo quién escribió ese canto, quién escribió ese salmo, dependiendo de la versión que tengan, ¿verdad? Pero en su mayoría fue David. Así que muchas de esas cosas alguna vez alguien las tocó con instrumento y las iba cantando. Son oraciones cantadas. Y esto es algo que se le puede enseñar a los niños también en nuestros hogares. ¿Qué tipo de poesía es? ¿Qué significa? ¿Cuántas estrofas? ¿En qué contexto está? Pueden hacerse las mismas preguntas que les hice la semana pasada. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde estaba? ¿En dónde podemos localizar si menciona algún lugar en el mapa? ¿Qué país es ahora? ¿O ese lugar ahora en día qué sería? ¿O qué es? ¿Qué estaba pasando en ese contexto? La poesía está alegre, la poesía está triste, la oración está alegre, está triste, está exaltando, ¿qué está haciendo la poesía? No sé cuál es su salmo favorito, ¿verdad? Hay muchísimos salmos, no sé cuál de ustedes sea el suyo, pero el capítulo 17 empieza con Salmo 119, 54, este versículo, y dice: Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Así que vemos que son cantos. Aquí dice cánticos fueron para mí, pero también está hablando que los estatutos, las leyes de Dios eran como una alabanza para el escritor o el salmista. Muy bien, nosotros podemos ver dentro de los salmos y los proverbios unas expresiones muy sublimes, muy desarrolladas, muy académicas, expresiones que utilizan mucho la naturaleza, que utilizan el contexto de la vida de la gente para poder decir esta oración o este cántico. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Dice: en las escrituras se encuentran las expresiones poéticas más antiguas y sublimes. Antes que cantaran los poetas más antiguos del mundo, el pastor de Medián registró las palabras que Dios dirigió a Job, palabras cuya majestad no iguala ni siquiera remotamente las producciones más sublimes del genio humano. Imagínense, las producciones más sublimes del genio humano. Y ahora decimos de genios, ¿verdad? Hablamos de genios, pero aquí dice que no se igualan eran muy sublimes, muy sublimes. Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Y es que nosotros estamos como peregrinos, ¿verdad? Recordad que hizo el pueblo de Israel. Ellos tenían un canto de victoria, también cantaban cuando caminaban en el desierto, tenían esas alabanzas, las entonaban, y pues se nos invita a nosotros también a entonar oraciones. Bueno, hay muchos salmos y proverbios que ahora tienen música, unos son adventistas, otros no son adventistas. Por ejemplo, se me fue su nombre, pero su apellido es Smir. Él tiene los proverbios en alabanza.
Y nosotros también podemos ponerle música en tono a las alabanzas, a los salmos que nosotros leemos, y poderlas cantar con nuestros hijos, invitar a nuestros hijos a que le pongan música, le pongan un tono, le hagan una partitura, que toquen un instrumento con ellas. Dice, continúo, hay pocos medios más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. ¿Recuerdan así como en cuna les enseñan a los niños los versículos con cantos? Eso deberíamos de seguirlo en primaria, no sé si ustedes lo siguen en su iglesia, pero seguir haciéndolo con kinder, con primarios y por alguna razón lo dejamos de hacer, como que nada más nos enfocamos en que los niños se aprendan estos cantitos con versículos, nada más en cuna y en kinder, y después no sé qué pasó, ya no sé qué pasa, pero ya no se da tanto. Pero en el hogar, seguir adelante también. No es necesario quizá que se aprendan todo un salmo, sino que a un versículo y al mismo versículo ponerle música, ponerle algún tipo de partitura si tocan algún instrumento. Es una buena manera de aprender los versículos. Luego dice, al conducirnos nuestro Redentor al umbral de lo infinito, inundado por la gloria de Dios, podremos comprender los temas de alabanza y acción de gracias del coro celestial que rodea el trono. Fíjense, poder entender al coro celestial, comprender los temas de alabanzas del trono celestial. ¿Sabían que en el cielo siempre hay alabanza? Siempre hay alabanza y siempre va a haber alabanza. Los ángeles están adorando al Señor, todo el tiempo están cantando. Y si nosotros estuviéramos más en relación con la música, ¿verdad? La música, bueno, la música ya es otro tema, pero hay cierta música que debemos tocar, cierta música que podemos entonar, pero entenderíamos más la música celestial si nosotros aprendemos de estos salmos, si estudiamos la Biblia. Así que sigo, dice, y al despertarse el eco del canto de los ángeles en nuestros hogares terrenales, los corazones estarán más cerca del coro celestial. Así es como que nosotros estamos cantando con los ángeles al mismo tiempo. Qué bonito, ¿verdad? En nuestro hogar estamos alabando al Señor, los ángeles también están alabando con nosotros y podemos entender también al coro celestial. La comunión con el cielo inicia en la tierra. Todo lo que estamos haciendo ahorita tiene repercusión para la vida eterna. Hubo por mucho tiempo la idea de que hasta que el Señor venga nos va a transformar, ¿verdad? Se va a completar la transformación, sí, pero todo lo que hacemos aquí en la tierra nos está preparando para el cielo. Si nosotros guardamos el sábado aquí, es porque lo vamos a guardar por la eternidad igualmente. Es una preparación. Si alabamos aquí, ¿cómo alabamos? Es una preparación a cómo vamos a alabar en el cielo. Cómo vamos a abrir nuestras mentes para recibir las cosas espirituales aquí en la tierra y poder por la eternidad seguir aprendiendo con nuestro Señor Jesús. Así que la comunión con el cielo inicia ¿dónde? En la tierra. ¿Alguien tiene algo más que agregar al respecto? Sí, hermanita, si me permite. Ujú. Sí, es de los cantos, hermana, de las expresiones más sublimes. Sí, es cierto que es muy importante tomarlo en cuenta porque estábamos leyendo donde dice pues que el día que nosotros bajemos al descanso, que el Señor diga hasta aquí, ¿verdad? Llegamos en esta tierra, entonces dice que cuando nosotros despertemos nuevamente, primeramente Dios, ¿verdad? Que vayamos también al cielo, dice que vamos a despertar con el último pensamiento que teníamos. Entonces, lo del canto, lo de la poesía, lo de la oración, lo de la santa palabra, todo debe estar en nuestra boca y en nuestro pensamiento, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, qué hermoso sería que nuestro pensamiento esté conectado con el cielo.
¿Y qué tal Dios no lo quiera, que un mal pensamiento en ese momento nos tome por sorpresa y sea el último? No sé, si no es que no estoy enferma, yo no voy a morir ya y me puedo enojar todo lo que yo quiera ahorita. Pero qué tal si en este momento que yo estoy hablando y gritoneando y diciendo cosas, se me va la saliva hasta arriba, ya me ahogué, ya hasta ahí quedé. O sea, y por eso es bien importante que tomemos en cuenta cuando se dice que velemos y oremos. Y también es importante, ¿verdad? Siempre tener un pensamiento que nos conecta al cielo. Y qué mejor que una alabanza. Cuando nos vienen momentos difíciles en la vida ay, como que ya no quiero saber nada y como hasta, voy a decirlo así, hasta que quiero discutir con alguien. Mejor es cantar, tener un salmo, repetir un versículo, ¿y para qué? Para evitar que el enemigo abra puertas en la mente que donde Dios se quiere conectar. Y también es importante por eso que cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Que podamos acudir y que le cantemos himnos, porque eso es importante, conectarnos con el cielo y enseñarle también a nuestros hijos eso. Le comento en lo personal, cuando yo me molesto con mis hijos, a veces dice Alison o Diego, dice, ¿verdad, mamá, que usted estaba cantando porque estaba enojada? ¿Verdad que estaba cantando porque estaba molesta? Y le dije, sí. ¿Por qué? Porque no quiero, pues, quiero mejor ponerme en contacto con Dios, porque pues no sabemos, ¿verdad? Mejor y dice que el Señor nos rodea con su atmósfera celestial. Entonces, gracias, hermano, quería comentar. Sí, y es bueno que nuestra atmósfera en el hogar, cuando están las cosas muy tensas, a poner música instrumental, pongan himnos instrumentales, pongan o alabanzas del himnario, que son lo más puro que tenemos ahorita en música, la realidad, para que el enemigo se vaya, para que el enemigo se vaya definitivamente, porque él huye con las alabanzas y con la música que es apropiada. Yo sé que esta no es una clase de música, podríamos tener todo un curso de música completo, pero, pero tenemos que estar conscientes que las corrientes o los tipos de música que se crearon, ahora hay diferentes tipos de música, ¿no? Géneros de música. Hay música rock, rock pop, metálica, hay el reggaetón, hay salsa, hay un montón de géneros y esos géneros fueron creados para el mundo, ¿correcto? Hasta el mariachi, ¿ok? Aunque le duela a quien le duela, hasta el mariachi fueron creados para el mundo. Entonces, si esas cosas fueron creadas para el mundo, ¿qué tienen que estar haciendo en nuestros hogares o en nuestras iglesias con músicas, con letra santa? Entonces, tenemos que estar alertas de eso, de los géneros de música y cómo los estamos empleando, porque si lo estamos empleando, incorporando nuestra adoración en el hogar o en la casa, entonces no es música pura, ¿verdad? Ahora, cuando estamos aprendiendo a tocar música o solfeo, para poder hacer música, a escribir música, la música, les mencioné, la música más pura que existe o el canto más puro que existe en la naturaleza es el de un pájaro. Y prácticamente es su ritmo, para no entrar en muchas tecnología, palabras técnicas, perdón, es un 2 por 4, o sea que es dos golpecitos. La primera es débil y la segunda es fuerte. Y si ustedes analizan los sonidos de la naturaleza, están así. O puede ser un 3/4 o puede ser un 4/4. Pero lo más puro, lo más sencillo, lo más orgánico es un 2/4. O sea, son... ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes empiezan, y les invito a que lo hagan en su iglesia o cuando estén en su culto familiar o en cualquier momento que dé alabanza, examinen la música, examinen la música, examinen los himnos y van a ver la diferencia de la música contemporánea cristiana a lo que tenemos en los himnos. ¿Ok? Así que es bien importante esto de la música.
Bueno, ya se los mandé así de, no es clase de música, pero ya se los expliqué un poquito. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que agregar? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a sus Biblias. Si no las tienen, vayan por ellas. Vamos a examinar rapidito el capítulo 1 de Salmo. Y esto lo pueden hacer ustedes solos para después enseñarlo a sus hijos o pueden hacerlo con los hijos que ya están más grandes al mismo tiempo o pueden trabajar con ellos. Y cuando digo grandes, pues los que ya sepan leer, los que sepan escribir, los que tengan su desarrollo cognitivo avanzado, pues dijéramos yo unos 12 años aproximadamente, entre 11 en adelante. Pero si sus hijos son menos de 11 años, entonces ustedes háganlo y luego lo hacen con se lo explican a sus hijos. Entonces ya estamos con el capítulo 1. Bueno, vamos a leer am, del 1 al 4 nada más. Voy a leer yo el 1 y después les voy a ir pidiendo que vayan leyendo ustedes. Voy a empezar con el versículo número 1, pero el capítulo es el justo y los pecadores. Y el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermana Raquel, el número 2, por favor. Ok, disculpe, no podía activar mi micrófono. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Muy bien, gracias. Versículo número 3, hermana María, por favor, buenas noches. Si pudiera leer el 3. Hermana Tania, ¿Sí? buenas noches. Estoy en el hospital y no he traído mi lápiz a la mano, Ok, no, disculpen. no se preocupe, no se Sí, preocupe. disculpen. Muchas gracias. Yo lo leo. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo hace prospera, y todo lo que hace prospera. Entonces, con estos tres, bueno, voy a leer hasta el 4, dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, aquí en estos 4 versículos nosotros podemos ver qué significado tiene este salmo. No lo leímos completo, pero hasta ahorita, ¿qué significado tendría este salmo para el salmista? ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué significado tiene para él? Y medítenlo, piénsenlo y levanten su mano cuando estén listos. Hermana María Sánchez, adelante. Bueno, buenas noches, profesora. Sí, me dice Jehová, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Claro, es sentirse siempre acompañados de nuestro amado Jesús, de nuestro Padre. No estamos solos. Esa es la fortaleza que nos da en este salmo. Y con él encontramos pastos delicados, alimento para nuestra parte física, mental y espiritual. Pero sin él ya nada es posible, ¿no? Con Cristo sí, hay Bueno, fortaleza, hay esperanza. sí, Gracias, maestro. gracias. Bueno, ese es el Salmo 23, pero estamos en el uno, en el uno. ¿Qué significado tendría este? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista aquí? ¿Qué está queriendo decir él en el capítulo Ah, uno? ya. Claro, claro. Hermana Es como Raquel, no tengo. sí, no Dios se mío, preocupe, hermana.
Sí, Maite, nuevamente buenas noches. Pues lo que entiendo que el salmista quiere decir aquí es que él es su deleite, la ley de Dios, que es su deleite la ley de Dios y que pues hay doble bendición. ¿Por qué? Porque la ley, si meditamos en la ley de Dios, como dice, de día y de noche, pues sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y la misma palabra que tenemos, como usted decía hace rato, no comentaba que tenemos en la mente ya porque nos llenamos. Entonces, al meditar en la palabra de Dios, aprendemos lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que agrada a Dios y lo que no. Y pues vamos a ser felices porque no nos metemos en problemas y nos da gusto obedecer la ley de Dios, que entonces vamos a producir buen fruto. Eso es lo que entiendo en parte. Gracias, hermano. Muy bien, gracias. Muy bien, bueno, ya vimos el significado, ahora vamos a ir a un análisis. Después de verlo, ustedes pueden hacer un análisis. Ya sabemos que esto lo está diciendo el salmista y lo que está diciendo aquí está hablando de justos y pecadores. La diferencia, está marcando la diferencia entre los justos y los pecadores. ¿Quién es el justo y quién es el pecador? Entonces, antes de ver nada, es siempre importante ver el título del salmo, porque el título del salmo nos puede decir de qué se va a tratar el salmo y entonces lo podemos analizar. Ahora, ¿cómo lo analizamos? Versículo por versículo, versículo por versículo. No es necesario, cuando ustedes están haciendo un estudio, ya lo leímos nosotros hoy cuatro versículos, pero si hay que volver a regresarse al uno, leerlo, analizarlo, ver cómo está conectado con el versículo 2, cómo el 2 está conectado con el resto de los otros. Entonces hay que hacer un análisis. Habla acerca también utiliza la naturaleza. Está utilizando el salmista la naturaleza para dar el mensaje. Y él está diciendo que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué hace el agua? Tiene corriente, ¿verdad? No está estancada. Da su fruto, como dice la hermana, da su fruto. Y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces ahí vemos características. Estamos analizando ese versículo y esas son características del justo. Ahora, ¿qué tipo de literatura es? Es un poema, ya sabemos que sí, que es una oración, también es algo que se cantaba, una oración cantada prácticamente. Entonces, la literatura es poética, es una prosa o qué tipo de poema es, porque hay muchos tipos de poemas. ¿Qué tipo de poema es? ¿Es una rítmica o es una prosa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una poesía rítmica o es prosa? Una poesía rítmica es algo que tiene rima. ¿Tiene rima este salmo? No tiene. Entonces, si no tiene, es porque es prosa, pero sigue siendo un poema y sigue siendo una oración cantada. Entonces, otra enseñanza que nos puede dar este salmo, poesía o prosa, usa paralelismos, ¿verdad? Hay una contraposición entre el justo y el pecador, o sea, entre la maldad y lo bueno. Hay un paralelismo, aquí está lo bueno, aquí está lo malo, y está definiendo claramente cuáles son las características del justo y del injusto y las consecuencias que puede haber. También utiliza la metáfora y el simbolismo, que es otra cosa que pueden estudiar ustedes. Una metáfora está utilizando la naturaleza, por ejemplo, para dar y explicar cómo es el justo. Hay un contraste literario también entre algo bueno, positivo, y entre algo negativo. También podemos ver imágenes por medio de la naturaleza, qué estilo de escritura tiene y si se puede memorizar o no. Hay personas que se memorizan toda la Biblia, muchísima. Yo conozco personas que se saben de memoria capítulos y capítulos y capítulos de memoria. Es algo que podemos memorizarnos, nos podemos memorizar un versículo cada día, ir agregando el otro hasta aprender todo el salmo, empezar con los salmos más pequeños,
y luego tratar de memorizar los más grandes. Entonces ya vimos diferentes herramientas. Podemos utilizar la música para aprender los versículos y todo el salmo. Podemos utilizar nuestro entendimiento para explicarlo también a nuestros hijos, analizarlo y aprender también acerca del lenguaje y de la escritura por medio de esto, explicando a nuestros hijos y entendiendo lo que es ¿cómo se dice? Composición literaria. ¿Qué es esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Me preguntan del ritmo. Sí, ustedes, todos los que han hecho música, ellos han creado su ritmo. Pero tengan cuidado con el ritmo. Por eso les dije que cuando nos toque a nosotros alabar al Señor, tengan cuidado con el ritmo. Porque no todo el ritmo ni todos los géneros de música son apropiados. Entre más sencillo y orgánico sea mejor. ¿Ok? Bueno, capítulo 18. Los misterios de la Biblia. Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Será que podemos descubrir los secretos de Dios? ¿Qué dicen ustedes conforme lo que leyeron? ¿Se puede descubrir los secretos de Dios, sí o no? Y espero sus respuestas. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, ¿qué dice No. ¿qué dice el capítulo? Dice la misericordia ilimitada. Ninguna mente finita que puede comprender plenamente el carácter o las obras del ser finito, no podemos descubrir a Dios por medio de la investigación, dice. ¿Ok? Por medio de la investigación no. Para las mentes más fuertes y mejor cultivadas, lo mismo que para las más débiles e ignorantes, el Señor Santo debe permanecer rodeado de misterio. ¿Ok? O sea que hay cierto misterio que para el Señor le corresponde y ese misterio siempre va a estar. ¿Ok? Dice aquí, debe permanecer rodeado de misterio. O sea que hay cierto misterio que siempre va a rodear al Señor. No todo va a ser revelado. ¿Ok? No todo va a ser revelado. Pero hay cosas que sí son reveladas. Y sí han sido reveladas. Y hay cosas que se nos van a seguir revelando. Pero no significa que todo. No todo. Ni a todas las personas tampoco. ¿Ok? Pero aunque nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Podemos comprender lo suficiente de su trabajo con nosotros para descubrir una misericordia ilimitada unida a un poder infinito. Podemos comprender de sus propósitos lo que seamos capaces de asimilar. Más allá de esto, hemos de confiar en la mano omnipotente, en el corazón lleno de amor. Así que si hay cosas que no son reveladas a nosotros, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que caminar a ciegas prácticamente y solamente depositar nuestra confianza, actuar por fe. Ya vimos que nuestra mente es finita, ¿verdad? Entonces el infinito es el que nos puede capacitar y dar inteligencia y sabiduría y si es el propósito de él revelarnos cosas que no entendíamos antes. De hecho, cuando leemos la Biblia y aunque leamos un versículo por versículo, el Señor va revelando lo que nosotros necesitamos entender en ese momento o lo que se aplica para nuestra vida. Muchas veces cuando leemos la Biblia, por ejemplo, un salmo, lo leemos, lo analizamos y después vemos que está lleno de promesas y nos sentimos más calmados después de una situación difícil, como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces el Señor decide si se revela algo o no se revela algo, ¿ok? Ahora, a Elena G. de White se le revelaron cosas, sí o no. A Daniel se le revelaron cosas, sí o no. Todas las cosas,
No, pero sí fueron reveladas varias cosas. Muy bien, vemos que las escrituras tienen relevancia, revelación divina. Entonces, la Biblia revela la verdad con tal sencillez y tal adaptación a las necesidades y a los anhelos del corazón humano que ha asombrado y maravillado los intelectos más ocultos y al mismo tiempo ha explicado el camino de la vida al humilde e ignorante. Así que, si hemos sido débiles, ignorantes, Él nos puede ayudar todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él trabaja con nuestros intelectos de acuerdo a su voluntad. Ningún niño tiene que equivocar el camino, nos está diciendo aquí. No hay necesidad de que los niños se equivoquen en la vida o que los jóvenes echen a perder las cosas con sus malas decisiones. No hay ninguna necesidad, porque sí tenemos guía y nosotros tenemos guía. O sea que no debería de haber ninguna razón por que los niños se equivoquen en su camino o que los jóvenes se equivoquen en su camino, porque nosotros, los padres, somos los que deberíamos de estarlos guiando conforme a la palabra de Dios. Si nosotros los estuviéramos guiando a la palabra de Dios, dice prácticamente que sus oportunidades, sus porcentajes de perderse serían mínimas. Solamente de un niño que hace enseñanza en casa, ¿ok? De los niños que hacen enseñanza en casa, y no importando la religión cristiana, estoy hablando en religión general, tiene 90% de oportunidad de seguir en los caminos de Dios, ¿ok? No considerando los adventistas a todos. Ahora, si hay adventistas que están haciendo implementación en casa con la educación verdadera, tienen muchísimo más porcentaje de oportunidad. Por eso es tan importante conocer acerca de la educación verdadera, de los principios de la verdadera educación, porque son la guía que tenemos nosotros para implementarlas con nuestros hijos, entendiendo todo esto que hemos nosotros empezado hace 8 semanas. Ningún buscador tembloroso necesita dejar de andar en la luz pura y santa, no hay necesidad. Sin embargo, las verdades expuestas con gran sencillez comprenden temas elevados, de vasto alcance, infinitamente superiores al poder de la comprensión humana. Misterios que son el escondite de su gloria, misterios que vencen la mente en su investigación, mientras inspiran fe y reverencia al buscador sincero de la verdad. Así que si hay alguien que está buscando la verdad y quiere conocer la verdad, que es la luz y que es el mismo Jesús, ¿verdad? Van a ser verdades expuestas algún día, ¿verdad? Y que se puedan llegar a conocer. Pero recordemos que no todo va a ser revelado. Ciertas personas, el Señor decide a quién y siempre va a haber una nube se me fue la palabra. Va a haber una nube, ¿qué decía? Una nube de misterio alrededor. Cuanto más escudriñamos la Biblia, tanto más profunda es nuestra convicción de que es la palabra de Dios viviente y la razón humana se inclina ante la majestad de la revelación humana, divina. Nosotros vamos a avanzar y eso es lo que nosotros queremos, avanzar en esto. ¿Tenemos limitaciones? Sí. Dios quiere siempre que sean reveladas las verdades de su palabra al investigador, y aquí hay algo importante, al investigador ferviente, ¿ok? O sea, el que quiere conocer la verdad. Esto es importante. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, ¿qué cosas ya fueron reveladas? Hay cosas que aquí nos está diciendo prácticamente, hay cosas que ya fueron reveladas. ¿Y dónde están reveladas? ¿Qué dice el versículo de nuestro estudio? Que las cosas que fueron escritas para antes se aplican para nosotros, para que nosotros tengamos esperanza. Así que quizá ya no hay algo nuevo que revelar porque ya fue revelado, pero fueron escritas para nosotros y para nuestros hijos. La idea de ciertas secciones de la Biblia no pueden ser entendidas. Hay unos que dicen, no, es que yo no entiendo qué está diciendo aquí, ¿verdad? No entiendo, por más que leo, no entiendo. ¿Qué es lo primerito que debe de hacer uno para cuando va a leer la Biblia? Orar y pedir la dirección del Espíritu Santo.
hay que orar, hay que orar. Así que ha inducido, y muchos tienen la idea de decir, no, y es que yo no la entiendo. Entonces esto ha inducido a descuidar algunas de sus más importantes verdades, porque nos limitamos, nuestra mente ya dijo, y no, yo ya no puedo, no puedo, y dejamos de estudiar y nos estamos perdiendo de verdades importantes. Es necesario recalcar con frecuencia el hecho de que los misterios de la Biblia no son tales porque Dios haya tratado de ocultar la verdad, sino porque nuestra debilidad de ignorancia nos hacen incapaces de comprender o posesionarnos de la verdad. Así que también es nuestra mente finita allí. Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes, se requiere de nosotros mucho esfuerzo. El límite no está fijado por su propósito, sino por nuestra capacidad. Muy bien, así que ahí llegamos al capítulo 18. La próxima semana nosotros tenemos una semana de vacaciones acá en Estados Unidos y el jueves tenemos lo que se llama Día de Acción de Gracias. Así que el jueves no tendríamos clase, podríamos tener el domingo, la voy a poner el domingo en la mañana y el miércoles para avanzar y terminar am, antes de que vengan los días festivos de diciembre. Entonces, para los que puedan conectarse el domingo a las 8 de la mañana y el miércoles el miércoles a las 5 de la tarde, pues los esperamos, estén atentos al chat, al grupo para los anuncios y vamos a continuar con el capítulo 19 y 20, lo que nos dice la Biblia, que nos enseña la Biblia acerca de profecía. Así que ya lo leímos, ya lo leyeron, lo dejé para esta semana, así que va a estar fresquecito para el domingo. Bueno, mis hermanos, pues muchísimas gracias. Vamos a terminar nuestra reunión de hoy y les voy a pedir que inclinen sus rostros para orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y tus bondades. Te pedimos que estés con cada uno de nosotros y nuestras familias en donde estemos. Te pido por nuestra educación como adultos, que te busquemos, que tengamos el anhelo de conocer la verdad. Te pido por cada niño y joven representado. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén y amén. Bien, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Noches.